Good night, class. Good night, everyone. Good night. Welcome to the second class. Good night, Miss. Good night, everyone. Good night. My name is Jessica at the Sun School. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la segunda clase de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Vamos a dar inicio con nuestra última clase. Como les había prometido la semana pasada, hoy vamos a resolver también nuestro libro digital. Vamos a introducir un poquito sobre los temas que habíamos tomado la semana pasada, pero para eso les he traído un pequeño video para que ustedes puedan recordar un poquito de lo que habíamos hablado la semana pasada. De todas maneras, quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas sobre este video mientras sus demás compañeros se van integrando. Nosotros vamos viendo este pequeño video, ¿sí? Pay attention, please, in this video. Hi, I'm Mary from English Courses for Beginners. In this lesson, we're going to learn demonstrative determiners. Are you ready? So let's start. The words this, that, these, and those are called demonstratives. Demonstratives are used to state the distance of what the speaker is referring to. They tell us whether an object is close to you or far away. This, that, these, those are used when referring to something specific. Demonstrative determiners are always followed by a noun. This and that are followed by a singular noun. And these and those are followed by plural nouns. This and these. This and these are used when referring to something close to the speaker. This is followed by a singular noun, and these is followed by a plural noun. For example, this shirt is too big for me. This book is very good. This house is very expensive. These cars were stolen. These shoes are very uncomfortable. These apples are tasty. That and those. That and those are used when referring to something far from the speaker. Use them if you can point to the object or person. That is followed by a singular noun, and those is followed by a plural noun. For example, that house was built 40 years ago. That animal is dangerous. That jacket is not mine. Those cars are expensive. Those people are blocking traffic. Those flowers are beautiful. Distance is not just physical distance. We can use this, that, these, and those also to show distance in time. For example, if I'm watching a film now, I can say, I like this film. It is close in time, so we use this. And if I watched the film yesterday, last week, etc., I will say, I like that film. Now let's recap. If you are talking about something close to you, use this and these. If you are talking about something farther away, use that and those. This is my pen. The pen is close to you. That is my pen. The pen is far from you. You can point to it. These are my books. The books are close to you. Those are my books. The books are far from you. And that's it. I hope you enjoy the video. Be sure to subscribe for more videos and lessons like this. And thank you for watching. Bien, students. Como les había comentado, teníamos que estar atentos al video porque les voy a preguntar. Ya la semana pasada habíamos hablado un poquito sobre estos demonstrative determinants, ¿sí? Entonces, quiero escucharlos. ¿Qué comprendieron sobre el video que acaban de ver? ¿Sí? A ver, alguien que pueda comentarme un poquito de lo que acaban de visualizar. Y Ana, Catherine, José, Maricielo. Noeli. A ver, ¿qué recuerdan sobre estos demonstrative determinants? Recuerden que yo les hablaba
la semana pasada, les hice el ejemplo con animals, fruits, ¿sí? Bugs, ¿no? Les hice ejemplos con animales, con frutas, inclusive con persons, ¿no? Con personas. Porque recuerden que los demonstrative determinants hablaban sobre la distancia, ¿no? Distancias. Cuando yo les decía cerca, lejos, ¿no? Muy bien. Como dice Maricielo, hablar sobre cosas cercanas o lejanas. ¿No? Cuando decíamos, ¿no? This is the cone, o this the cone, ¿no? O those cone, ¿no? Tanto singular como plural. Entonces, hoy día vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Yo sé que algunos tal vez no ingresaron la semana pasada y les parece nuevo, así que no se preocupen porque vamos a volver a tocar ese tema, solo que vamos a profundizar un poco más, ¿sí? La palabra this, that, this and those son determinantes que se utilizan para decir a qué cosa o persona te refieres. Esta palabra se denomina determinantes demostrativos o adjetivos demostrativos. Ejemplo, por ejemplo, I keeping this book, ¿sí? I keeping this book. I am selling those books, ¿no? Bring me that ball. Sí, te está diciendo, I keeping this book. Ahí tomas mis libros. I selling those books. Te estoy diciendo que están acá mis libros. I bring me that ball. No te dice, tráeme esta pelota. Tráeme esta pelota. El uso es lo siguiente. Usas this and this para señalar personas o cosas cerca de ti, que están cerca. Vas a utilizar that and those para señalar personas o cosas que están más lejos de ti, o sea, que están lejos. Ahora, usar this y that antes del sustantivo singulares, ¿sí? This y that es para singulares. Y this and those se utiliza para plural, ¿sí? Antes del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que decir, por ejemplo, vamos a recordar lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Acá tenemos un market, ¿sí? Market, un plumón. Tenemos dos. Singular es cuando hablamos de uno, one market. Plural, cuando hablamos de two markets a más. ¿Ok? Ahora vamos a hablar por distancia. ¿Qué te dice la teoría? Te dice, vas a utilizar that para señalar personas o cosas que están lejos de ti. That es para singular. Entonces, si un plumón lo tengo cerca, yo diría, that is my market. Este es mi marcador y está cerca de mí. Pero, ¿qué pasa si el marcador está allá atrás? Yo diría, this market is mine, ¿no? Este marcador es mío y está allá. Lo estoy señalando porque está lejos. Pero, ¿qué pasa si queremos hablar en plural y cerca, ¿no? Plural cerca, ¿sí? Cerca es this. Dices, this my market. Este es mi marcador. These are my markets, ¿sí? Markets, resaltando esa S. Si es lejos, decimos those. Those are my markets. Ahí están mis plumones. Esos son los ejemplos que inclusive ustedes me hicieron cuando estábamos la semana pasada. Hoy también vamos a hacer algunos, solo que hay que tratar de recordar. Yo sé que ustedes comprendieron y les fue muy fácil la comprensión de estos demonstrative, ¿sí? Determinants. Entonces, aquí hay una tabla para ayudarte a recordar un poquito estas reglas. Singular y plural, ¿sí? This, singular y plural. Cerca, singular, this. Lejos, singular, that. Plural, cerca, this. Plural, lejos, those. ¿Sí? Those. Bien. Como siempre, para marcar. Bien. Singular y plural, ¿sí? Cerca, lejos. Bien. Esto también lo vamos a encontrar en preguntas, ¿sí? En preguntas. Eso es lo que nos faltó agregar la semana pasada. Interrogative determinants. Para hacer preguntas
preguntas con determinantes. Por ejemplo, vas a utilizar la palabra what, which y was antes de los sustantivos para preguntar sobre personas o cosas, ¿no? Estas palabras se llaman determinantes interrogativos o adjetivos interrogativos. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué tiempo tienes, no? What time is it? What color is her hair? ¿De qué color es este cabello, no? What kind of the clothes do you like to wear? Te dice, ¿no? ¿Qué tipo de ropa es el que te gusta usar? Which school do you go to? ¿No? Which school do you go to? ¿No? ¿Cuál es el colegio al que tú vas? Which doll is your favorite? ¿Cuál es tu muñeca favorita? Which road leads to the zoo? ¿No? Te dice, ¿cuán lejos está el zoológico? Which rainer in the winter? Te dice, ¿no? ¿Cuánto llovió en invierno? Do you know which girl won to the prize? Te dice, ¿no? ¿Tú sabes qué ganó? ¿Qué premio fue el que ganó la chica? ¿Sí? Whose footprints are these, ¿no? Whose baby in this? ¿De quién es este bebé? ¿De quién es este lápiz? Whose baby is this, ¿no? Whose dog was burned in the mirror on the night? Te dice, ¿no? ¿De quién es este perro que estuvo corriendo por el medio de la noche? En medio de la noche. Entonces, estas son preguntas determinantes porque te está preguntando, por ejemplo, del baby. Who is baby? Significa que tú tienes un bebé y dices, who is baby? ¿De quién es este bebé? Lo tienes acá, ¿no? Alguien te dirá, this mine, es mío, ¿no? Entonces, estas preguntas te ayudan también para utilizar estas determinantes. Bien, ahora también conoceremos un poco sobre los possessives, determinants, posesivos. Como yo les había dicho, mine. Un mine es posesivo, es mío. Por ejemplo, this is mine, esto es mío. Cuando tú ves algo que es tuyo, si tú estás, por ejemplo, en tu trabajo y ves que tu compañero de trabajo tiene tu lapicero, entonces aquí es donde se llama determinante posesivo, porque tú vas y le dices, esto es mío, lo agarras y te lo llevas. Entonces la expresión sería, this is mine, esto es mío, y te lo llevas, ¿no? Estos son determinantes posesivos, ¿no? Las palabras my, your, his, her, its, or, their se llaman determinantes posesivos o adjetivos posesivos que para usar estas palabras antes del sustantivo para decir quién es algo o te pertenece, como te decía, ¿no? Ejemplo, I lent Margaret my guitar, ¿no? I lent, ¿sí? Yo perdí mi guitarra. The dentist asked his patient to open your mouth. Dice, el doctor preguntó si yo podía abrir mi boca, ¿sí? His, ese es mi guitarra. My patient, mi paciente, su paciente abrió la boca, ¿no? Son posesivos. Sigamos. Bien. Luego te dice, here is a table to help you remember the possessive determinant. Te dice, esta tabla te va a ayudar a recordar estos determinantes posesivos. Los que están en primera persona, o sea, nosotros, vamos a utilizar my, que significa mío, ¿sí? My, en primera persona, todo lo que es nuestro, my pencil, mi lapicero, my cell phone, mi teléfono, my smartwatch, mi reloj, my TV, mi televisión, my computer, mi computadora, todo es con my. En plural dirás our market, nuestro plumón. Our, no sé, our Coca-Colas, ¿no? Nuestras Coca-Colas. Estás en grupo, plural. En segunda persona, second person, utilizas your y le dices your market, tu plumón. Your cell phone, tu teléfono, ¿no? Y en plural is the same, the pronunciation is your, pero en contexto significa que estás diciendo ustedes, ¿no? Your markets, es sus plumones, ¿ok? En tercera persona vamos a utilizar his para él, género masculino, y decimos,
Por ejemplo, his cell phone, su teléfono, ¿no? His cell phone. Para ella decimos her, ¿no? Her, por ejemplo, her keys, sus llaves, su llave. It's, para eso o aquello, ¿no? It's, por ejemplo, digamos que el perrito tiene su muñeca. It's doll, ¿no? Es su muñeca, el perrito, su juguete. It's toy, por ejemplo, su juguete. Y en plural utilizamos their y decimos their, ellos, de ellos, sus, no sé, de ellos, their books, de ellos sus cuadernos, ¿no? Entonces, ese es hay que recordar los posesivos determinantes. Hasta ahí, ¿tienen preguntas sobre estos posesivos? ¿Questions? ¿Les ha quedado claro? ¿O aún tienen dudas sobre estos posesivos determinantes? ¿O todo claro? Very keen. Ana, Ingler, Catherine, Maricielo, Regulo, Noelí. Sí, Miss, todo ok. Oh, claro, it's okay, entonces, it's okay. Continuamos entonces, continue. Bien. Una vez hablado sobre estos determinantes y todo esto, tenemos un primer ejercicio que nos habla sobre los artículos, ¿sí? Te dice, escribe a, an, or, da para dar sentido a estos objetos, animales, cosas, ¿no? Te dice, fill in the blank with a, an, or, da, ¿ok? Te dice, utiliza a, an, or, da para llenar estos ejercicios. Ahora voy a explicarles un poquito el uso de a, an y da, ¿sí? Primero con da. A ver, voy a utilizar mi lapicito. Aquí está. Vamos a utilizar estos tres. Nos dice que llenemos uno de estos tres para que tenga sentido. Ahora, da es un artículo, ¿sí? Da es un artículo que se utiliza, que significa lo, las, puede ser en singular o en plural, ¿sí? Lo, las, el, ¿sí? Todo que tenga que ver con el, la, lo, li, ¿sí? Para decir la computadora, la manzana, el cuaderno, los cuadernos, ¿sí? Los libros, ¿sí? Lo, las, en singular y en plural, ¿ok? Lolas. ¿Qué pasa con a y con an? A y an significan lo mismo. Es un o una. ¿Sí? Significan lo mismo, pero a se utiliza siempre y cuando la palabra empieza con una vocal. ¿Sí? Con una vocal. Por ejemplo, Apple. Apple. Por ejemplo, la manzana. Apple. Apple. Para tú decir la manzana, Apple, como tiene una vocal acá, debes escribir an, ¿sí? An. Y si, por ejemplo, tú dices cell phone, por ejemplo, cell, empieza con consonante, debes utilizar a, un teléfono, por ejemplo, un teléfono, cell, a self, ¿sí? Pero an y an significa un o uno, ¿sí? Una muñeca, un cuaderno, un lapicero, ¿sí? Solo que a se utiliza cuando empieza con consonante y an cuando empieza con vocal, ¿sí? Entonces, una vez explicado eso, vamos a dar inicio con las respuestas. Entonces, lo que nos pide es poner el artículo para que tenga sentido. Por ejemplo, el primero es owl. Owl es un búho. ¿Ustedes qué sentido más le dan? ¿Decir un búho o el búho? ¿Qué creen que es? El búho, Miss. ¿El búho o un búho? El búho.
The owl. Ya, Maricielo dice que debemos utilizar an, que es un búho, ¿sí? An owl. Bien, recuerden que da se utiliza más que todo para títulos, ¿sí? Títulos. Recuerden que nosotros en el castellano, pues si bien es cierto, siempre decimos la mesa, la silla, pero en el inglés el da se utiliza más que todo para hablar como título, ¿sí? Para decir, si tu tema es la computadora, ahí sí está bien the computer. Pero si no es un título, debes decir a computer, una computadora, ¿ok? Entonces acá es, como decía Maricielo, an, un búho, ¿sí? Un búho. An owl. Por ejemplo, rocket, raqueta. Decimos una raqueta o la raqueta. ¿Qué sentido le dan a ver? ¿Qué dicen? ¿Una raqueta o la raqueta? Una raqueta, Miss. Ya, pero ¿qué ponemos? ¿A o an? A. Ah, muy bien. A rocket, una raqueta. Muy bien. Sigamos. The next. A prom. A prom es el delantal, lo que nos ponemos para no ensuciarnos, para cocinar. Mandil también puede ser, ¿no? Delantal o mandil. Entonces, ¿qué decimos? ¿El mandil o un mandil? Ahí sí. ¿Qué decimos? ¿Un delantal o el delantal o un delantal? ¿Qué tiene más sentido? ¿Qué El dice? delantal. Muy bien, el delantal. Entonces, en este caso acá es da, ¿sí? Ya. Da prom, ¿sí? O dia prom. Dia prom, el delantal. Bien, tenemos Sam. Sam es sol. Entonces, acá sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿La expresión es el sol o un sol? Sol, Miss. El sol. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Da o an. ¿Qué determinante debemos utilizar acá? Da o a o an. Muy bien, Maricielo nos dice the sun. Very good. The sun, el sol. The sun. Ok. Very good. Ahora tenemos page. Esta es página, ¿sí? La expresión sonaría así. La página o un página o una página. ¿Qué suena mejor? La página. Muy bien, Regulo. La página sería the page, ¿no? The page. The page. Muy bien, sigamos. The next. Tenemos computer, que es computadora. La expresión sonaría así. La computadora, una computadora, un computador. ¿Cómo sonaría mejor? La computadora. The computer. Muy bien, Maricelo también nos escribe the computer. The computer. The computer. Muy bien, tenemos moon, la luna. Moon es luna. Entonces decimos la luna o un luna, una luna. La luna. La luna, muy bien, very good. The moon.
The mom. Bien, tenemos el Missouri River. Este es el río Missouri. Entonces, ¿qué debe decir ahí? El río Missouri, un río Missouri. ¿Qué suena mejor? Maricielo dice the Missouri River. Ya, it's okay. Ya, it's okay, the. The Missouri River. Muy bien, tenemos una fruta, mango. ¿Qué artículo debemos utilizar? ¿Qué determinante debemos utilizar ahí? Maricielo dice a mango, ya, un mango. Very good. ¿Qué dicen los demás? Ana, Regulo, Noeli, Catherine. ¿Qué pasó con los demás? Un mango. Un mango, a mango. Entonces, acá debemos utilizar a, ¿sí? A mango, que es un mango. Luego tenemos animal. Entonces, la expresión sería así. ¿El animal o un animal? ¿Cuál es la expresión mejor sonada? ¿El animal o un animal? El animal. El animal. Entonces sería the animal, right? The animal, ¿ok? The correct determinant is the. Sí, the animal, el animal. The animal, ¿ok? Bien, the next, 11, tenemos eagle. Eagle es águila, ¿sí? Entonces, acá sería el águila o un águila. Águila, Miss. ¿Un águila o el águila? Maricielo dice da. ¿Ustedes qué dicen? ¿Da eagle o a eagle? ¿Un águila o el águila? ¿Qué suena mejor? El águila. El águila, ya. En este caso, cuando hablamos de animales, si bien es cierto, podemos utilizar da, que suena el águila, como también podemos utilizar a, porque también suena bien, ¿sí? Es bien usado ambos, ¿sí? Podemos decir the eagle o an eagle, ¿sí? Un águila. Ambos está correcto, ¿sí? Correcto. Bien, por último tenemos bebé, baby. ¿Cómo decimos? ¿El bebé o un bebé? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué suena mejor? ¿El bebé o un bebé? Maricielo dice the baby, el bebé. El bebé. ¿El bebé o un bebé? Un bebé. Hablaremos pues. Un bebé. A baby o the baby. Right? It's okay. Ambos también está bien. Está bien dicho si decimos the baby, ¿sí? El bebé, ¿sí? The baby. O también, si queremos especificar y solo decimos un bebé, ¿sí? A baby. A baby. Baby. Uno. ¿Sí? A baby. Muy bien. Ahora sí, activen sus audios. Vamos a pronunciar estos determinantes. ¿Sí? Please turn on the microphones. Please turn on. Prendan sus micrófonos. Pronuncien. Repeat after me. An owl. An owl. A rocket. A rocket. Diaphragm. Dear from The sun. the sun. The sun. The page. Fish. The page. The computer.
The computer. Repeat, please. The computer. The computer. Bien. The moon. The moon. The Missouri River. The Missouri River. The Missouri River. A mango. The mango. A mango. The animal. The The animal. The eagle. The English. An eagle. the The baby. The baby. A baby. A baby. Very good. Entonces, estos son algunos determinantes también, determinantes que se utilizan para estas expresiones, ¿sí? Para decir el bebé, la computadora, la página, el sol, la luna, ¿sí? Son determinantes no de distancia, sino cuando tú ves algo, ¿no? Por ejemplo, tú sales hoy día en la noche y ves la luna. ¿Tú qué dices? La luna, ¿no? Apuntas la luna. The moon, la luna. O cuando ves a un bebé dices el bebé o un bebé, no the baby, a baby. Son cosas que tú ves, pero no mide, acá no mide la distancia, como lo hacíamos con this, those, that, ¿sí? Acá solo mencionas, pero no mencionas si está lejos o está cerca. Pero lo más probable es que son cosas que tú puedas ver. Así esté lejos, pero lo estás viendo, por eso mencionas, como la luna, que está a una distancia lejos, pero lo estás viendo, ¿sí? Entonces, estos determinantes también se utilizan para estas menciones, pero no te menciona la distancia, ¿sí? Bien, en el segundo ejercicio, lo que nos pide, sí, lo que nos pide te dice, de igual manera, write, te dice, escribe a, an, or the in the black to the complete the sentence, ¿no? Escribe y completa estas oraciones. En este caso, como yo ya les expliqué el uso de ellos, ahora ustedes son los que me van a ayudar a rellenar, ¿sí? Si es con a o con da, estas oraciones, ¿bien? La primera oración dice, there is a rainbow in sky, te dice, rainbow es arcoíris. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos utilizar? ¿Esto es un arco iris o el arco iris? This is a rainbow o this is the rainbow. un arco iris. Ah, Maricielo dice, este es un arco iris. Ya. This is a rainbow. Este es un arco iris. In sky. Entonces sería acá, ¿en el cielo o en un cielo? In the sky o in the sky. En el cielo. Muy bien. Da, ¿no? Da. In the sky. In the sky. In the sky. Bien. La segunda oración dice, who is man outside gate? ¿Sí? Dice, ¿quién es el hombre o un hombre que está dentro de un garage? ¿Sí? De una puerta garage ahí. Entonces, ¿qué sería? Who is, ¿quién es el hombre o un hombre? El hombre. Ya, who is the man? Sería, ¿no? Who is the man? A ver. Who is the man? ¿Quién es el hombre? Ahí sería, who is the man? ¿Quién es el hombre que está, ¿no? Dentro, gate es puerta, ¿no? Dentro de la puerta o de una puerta. De la puerta. Who is the man outside a gate o the gate? A ver, dale sentido. ¿Sería la puerta o una puerta? La puerta sería.
The gate, fuera de la puerta. Ya. Recuerden de no abusar mucho el uso de the, porque también debemos utilizar I am. Como yo les dije, si bien es cierto, en el español es muy utilizado este artículo, porque para todo decimos la puerta, la mesa, la silla, debemos también aprender a decir ¿sí? Una puerta, una silla, no utilizar mucho, pero sí está bien dicho, o sea, sí lo podemos utilizar. Bien, sigamos. Doctor gave Jane. Esta es una pregunta, te dice. El doctor, ¿sí? ¿Sería el doctor o un doctor? El doctor, Miss. Ya, el doctor, ¿no? The doctor gave, le dio a Jane. Ya, the doctor. The doctor gave, ¿no? Le dio a Jane una inyección o la inyección. ¿Qué tiene sentido? Una inyección. Una inyección, right? A injection. Una inyección. A injection, right. Bien, tenemos Paul opened door to let dog in, te dice. Paul abrió la puerta o una puerta. Puerta, Miss. ¿Qué debe decir? Paul abrió la puerta o una puerta. Una puerta. La puerta, muy bien. Muy bien, tenemos compañeros que recién están ingresando a clases. Good evening, buenas noches, good evening. Bien, entonces acá sería the door, ¿no? The door. Sí, te dice, Paul opened the door to let, abrió la puerta para que saliera el perro o un perro. ¿Qué Perro. sentido tenemos? ¿El perro o un perro? The dog o a dog. El perro, El Miss. perro. El perro, ¿no? The dog. The dog. Very good. Bien, sigamos. The next. Te dice, Mark is only child. Te dice, Mark es el único niño. Ya, entonces, is only. Entonces, ¿qué sería? Es el único, a only o da only. Es el único niño. ¿Qué debemos utilizar? A o da. ¿Qué determinante debemos utilizar acá? Maricielo nos dice da. Da, Miss. Da, ya. Mark is the only child. Mark es el único niño in family. Es el único niño en una familia o en la familia. En la familia. Right. Entonces, the correct determinal is the, ¿no? In the family. En la familia. Mark es el único niño en la familia. In the. Ya, sigamos. The next. Te dice, once largest animal in world. Te dice, ¿cuál es el animal más grande del mundo? ¿Cuál es el animal más grande del mundo? Entonces, ¿qué determinantes debo utilizar acá para que tenga sentido esta pregunta?
A ver, ¿qué determinantes utilizamos? Reguló Ana. Maricielo te dice, what's largest? ¿Cuál es el animal más largo del mundo? ¿En el mundo o en un mundo? No, empezamos con the. Maricielo dice que debe ir the, ¿no? The. What's the largest? ¿Cuál es el animal? Muy bien. What's the? ¿Cuál es el animal? What's the largest? ¿Cuál es el animal? Sería in the world o in a world. ¿En el mundo o en un mundo? ¿Qué suena mejor? En el mundo. En el mundo, Miss. En el mundo, muy bien. Maricelo también dice en el mundo, in the world. In the world. Bien. Sigamos. The seventh. The seventh dice, there's nest in tree. There nest in tree. Te dice, hay un nido en el árbol. ¿Sí? ¿Qué determinantes debemos utilizar ahí? Hay un nido en el árbol. There's nest in tree. A nest. Very good. Nest es nido, ¿sí? There's a, muy bien, there's a, hay un, there's a nest, hay un nido in the tree. ¿Qué va? ¿En el árbol o en un árbol? El árbol, Miss. Da, entonces, in the tree. Hay un nido en él. Hay un nido en el árbol. Very good. Sigamos. Number 8 dice, Sue is writing a letter to the grandfather. Te dice, Sue escribió una carta a su papá. Bien, ¿es una carta o la carta? Una carta, Miss. Very good. A letter. Entonces, ¿qué pongo? ¿A o an? Maricielo dice a letter. A letter to grandfather. ¿Sí? Bien, the next dice, Jack has brother and sister. Te dice, Jack tiene hermanos, hermano y hermana. Ya, entonces sería, Jack tiene el hermano y la hermana o Jack tiene un hermano y una hermana. Un hermano. ¿Qué determinante entonces debemos utilizar? A. Ah, muy bien. ¿Para ambos? ¿Para ambos? A brother and a sister. No dice, Jack has a brother and a sister, ¿no? Jack tiene un hermano y una hermana. ¿Sí? Bien, the next. Dice, we reached top of healing to arrows. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, nosotros alcanzamos, ¿sí? Alcanzamos al top of, ¿sí? En 2 horas. Entonces, ¿qué determinantes debemos poner acá para que tenga sentido esta oración? ¿Sí? Nosotros alcanzamos el top, sería the top o a top. ¿Alcanzamos un top o el top? El top. Claro. We reached the top, ¿no? Nosotros alcanzamos el top. The top of, en 2 horas o en las horas, en 2 horas. ¿Qué le diré? En 2 horas.
en 2 horas. Entonces es an o da. ¿Qué pongo? ¿Da o a? Of a hill. Alcanzaron el top en 2 horas, ¿sí? A. Muy bien, Maricielo, vas muy bien. Bien. The next. Ahora sí, the next. El siguiente ejercicio lo que nos pide es resolver, ¿no? Te dice de igual manera. Escribe en los espacios en blanco, fill in the blank with do, does or did, ¿sí? Escribe do, does o did. Aquí está. Ojo, les voy a hacer acá un recordatorio. ¿Para quién se utiliza do? ¿Para quién se utiliza does o did? ¿Sí? Para que no se pierdan. Did se escribe cuando la oración está en pasado, ¿sí? Pasado, past. Past, ¿sí? Pasado. Mientras que do y does es en el presente, present, ¿sí? Present. Pero recuerden que does se utiliza para he, she y it, ¿sí? She, he y it. Bien, una vez aclarado esto, vamos a poder resolver los ejercicios que tenemos aquí presente. Bien, la primera oración dice, the shoes were too small, they not fit me. Te dice, ¿no? Los zapatos que me pusieron también eran pequeños. They not fit me. No, dice que no le daban. ¿Qué debo poner? Do. Leamos, te dice, the shoes were, ¿sí? The shoes, ¿sí? Were too small. They not fit me. No le quedaban. ¿Qué pongo? Do o did? ¿Qué dicen? ¿Este verbo está en presente o en pasado? Where. ¿Quién recuerda? Where. Pasado, Miss. El pasado de were es were, con O. Esto está en presente, ¿sí? En presente. Es por eso que su compañera que dijo do está correcto. Do. Esta oración está en presente. Dense cuenta en el verbo. El verbo está en presente. Cuando el verbo está en presente, significa que toda la oración está en presente, ¿sí? Entonces, the shoes were too small, they do not fit me. Ellos no me quedaban. Eran muy pequeños, entonces no le quedaban, ¿sí? Bien, the next te dice, Jack not do well on the exam last week. Te dice, Jack no hizo, ¿no? O Jack no hizo bien el examen la semana pasada. Está hablando en pasado, last week. ¿Qué debemos utilizar cuando está en pasado la oración? Did. Very good. Did. Did. Did not. Jack did not do well on the exam last week, ¿no? Te dice, Jack no hizo muy bien su examen la semana pasada. Sigamos, question, te dice, where eggs come from? Te dice, ¿dónde están los huevos que venían? Where. Bien, esta es pregunta. ¿Qué debo utilizar? ¿Do o does? La pregunta está en presente o pasado para empezar.
Presente, Miss. Ya, un presente. Entonces, ¿qué debo utilizar? ¿Do o does? ¿Qué debo utilizar? ¿Do or does? No, no. Very good, Maricielo. Do. 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 Where do eggs come from? ¿Sí? Bien, sigamos. The vase is broken. Te dice, el vaso se rompió. Who's that? ¿Quién fue? En este caso, ¿qué debo poner? Para empezar, la oración está en pasado, la pregunta está en pasado o en presente. Pasado, Miss. Te dice, el vaso se rompió. El vaso se rompió. It's Está en broken. presente. Broken. Presente. Está en Presente. presente. Te dice, the vase Sí, is, sí. el vaso se rompió o se rompe, ¿no? It's broken. Presente. Presente. Who's that? ¿Quién fue? Do. ¿Qué pongo? ¿Does, do o does? ¿Qué debo poner ahí? Does, Miss. Who does? Right, does. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vaso, ¿sí? Vase. Vaso es un objeto, está considerado en it, ¿sí? Y para it se utiliza does. Bien. What this word mean? Te dice. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Qué significa esta palabra? What's this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Bien. Esta oración, esta pregunta, ¿está en pasado o en presente? ¿Qué significa esta oración? Presente. Está en presente, muy bien. ¿Qué significa esta palabra? Y si está en presente, ¿qué debo utilizar? ¿Do o does? Recuerden que dice this word. ¿Qué significa esta palabra? This word. Das. Does, porque this word es una palabra, está considerado como it, esto o eso, ¿sí? Does. Muy bien. Does. Sigamos. Who the computer work, ¿sí? Who the computer work. ¿Qué debemos utilizar? La oración, para empezar, debemos primero empezar. ¿Está en presente o en pasado? No, acá diría, ¿cómo funciona la computadora? Presente, Miss. Presente. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Das. Das. ¿Por qué utilizamos das? Está relacionado con las cosas. Porque está con it. La computadora es un objeto, ¿sí? La computadora es un objeto, es it. Entonces acá es does. Who does the computer work? ¿Sí? ¿Cómo funciona la computadora para trabajar? Whose. Bien, sigamos. The drink coffee. Te dice, he drink coffee. Él toma café. Él toma café. Ahí está, he. Está en presente. ¿Qué debemos utilizar? ¿Do o does? Does, Miss. Does. Very good. Does he drink? Does he drink coffee? ¿Él toma café?
¿no? Otra pregunta es, who does drawing? ¿Quién es el que dibujó? Drawing es dibujar, ¿sí? ¿Quién es el que dibujó? ¿Quién es el que está dibujando? Drawing. ¿Qué debe utilizar? ¿Does o do? B. No. ¿Qué? ¿Do o does? That. Miren, that, como él les había dicho, como the computer, this world, te está preguntando quién es el que está dibujando, ¿sí? ¿Quién es el que está dibujando? No se sabe. Esto está mencionando si puede ser ella, él o eso, ¿sí? Does Entonces, Miss? exacto. Entonces, por eso, aquí es does. Yes. Does. Who does the drawing? ¿Sí? Bien. Entonces, la mitad de esto les dejo a ustedes como tarea, ¿sí? Ya aprendieron a utilizar el at, el da, a, ¿no? Do, does, ¿no? Los determinantes, tanto en pregunta como para hablar en oraciones, ¿sí? Bien, eso ha sido todo por hoy. Me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita noche. Good night, ¿sí? Good night. Me despido de cada uno de ustedes. Bye, bye. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, ¿sí? Bye, bye, students. Ay, Bye bye, bye, bye. Miss.